Los hospitales son lugares de curación, pero también son el hogar de algunos de los sucesos más inquietantes e inexplicables jamás captados por una cámara. Desde figuras fantasmales acechando en los pasillos hasta objetos que se mueven solos, estos escalofriantes encuentros desafían la lógica. ¿Son espíritus de pacientes pasados atrapados entre mundos o algo aún más siniestro? Esta noche descubrimos imágenes terroríficas de morgues y hospitales que te harán cuestionar lo que acecha en la oscuridad. Prepárate. Estos momentos inquietantes te pondrán los pelos de punta. Vamos a sumergirnos. ¿Puedes ver a esta pequeña niña rosa? Aquí está la niña fantasmal de Honduras en un hospital de Honduras. Los sucesos extraños se hicieron imposibles de ignorar. Los pacientes susurraban sobre una niña que nadie podía identificar y que deambulaba por los pasillos a altas horas de la noche. No era solo una historia. Al llegar la mañana, las enfermeras encontraban repetidamente a pacientes sin sus máscaras de gas, aunque ninguno de ellos recordaba habérselas quitado. Al principio, el personal lo restó importancia como confusión del paciente. Entonces, una noche, un hombre acostado en la cama grabó algo inquietante. Su cámara capturó el momento en que una pequeña mano invisible pareció tirar de su sábana. La tela se estiró y luego volvió a caer como si una fuerza invisible la hubiera soltado. Lo que lo hizo más inquietante fue que no había nadie debajo de la cama, ni un niño pequeño, ni señales de alguien que pudiera haberlo hecho. Inquieto, el hombre pulsó el botón de emergencia. 10 minutos después, llegó el personal del hospital y revisó la habitación. Nada estaba fuera de lugar. No había pruebas de un intruso, ni sábanas rotas, ni explicación lógica. La identidad del niño fantasmal sigue siendo un misterio. Algunos creen que es el espíritu de un joven paciente que nunca se fue. Otros no están tan seguros. Pero una cosa es cierta. Este hospital alberga algo más allá del reino de los vivos. Pero espera, aquí hay algunos descubrimientos escalofriantes de 4chan. Este médico argentino acudió rápidamente a una paciente recientemente declarada muerta, después de que las enfermeras informaran de que había dado 2 patadas al aire. Unos meses antes, un paciente mental del mismo hospital se las arregló para sacar a una mujer de su habitación, sin que se conozcan sus intenciones. ¿Tienes alguna experiencia hospitalaria tan extraña? La silla que se movía. Era un turno de noche tranquilo en el hospital cuando el guardia de seguridad oyó algo extraño. Un suave sonido de raspado resonó en la zona de recepción vacía. Entonces lo vio. Una silla comenzó a moverse por sí sola. La grabación es inquietante. Al principio, la silla se mueve ligeramente, casi como si estuviera probando sus límites. Luego, con un movimiento suave, se desliza por el suelo. Nadie la tocó. No había corriente de aire ni fuerza visible detrás de ella. La guardia explicó más tarde que no era la primera vez que había notado algo extraño. La silla se había movido antes, pero esta era la primera vez que había sido captada por la cámara. La forma en que se deslizó fue antinatural y deliberada, descartando explicaciones lógicas como un suelo irregular. Los hospitales no son ajenos a sucesos extraños, ya sea un truco de la luz, un cambio de equilibrio o algo inexplicable. El vídeo sigue siendo escalofriante. Ed cree que el hospital está embrujado. Otros insisten en que hay una explicación racional, pero para aquellos que han trabajado largas noches en lugares como estos, momentos como este les hacen preguntarse quién o qué sigue rondando por aquí. El hombre que desapareció en un hospital abandonado en la India. Olvidado por el tiempo, se convirtió en el escenario de un encuentro inquietante. Un explorador solitario se aventuró a entrar, cámara en mano, capturando los pasillos en ruinas y las habitaciones vacías. Durante más de una hora, nada pareció fuera de lugar hasta que sucedió algo imposible. Mientras pasaba junto a una vieja camilla, la cámara captó brevemente a un hombre tendido e inmóvil. Pero en cuestión de segundos, cuando la cámara volvió a enfocar, ya no estaba. Al volver a ver las imágenes, resulta aún más inquietante. La figura no solo estaba tendida allí, sino que estaba de cara a la cámara. ¿Estaba mirando? ¿Estaba consciente? Nadie más estaba dentro del edificio en ese momento, pero esta figura apareció y desapareció en un instante. Algunos creen que los fantasmas son ecos del pasado, que repiten sus últimos momentos una y otra vez.
Si eso es cierto, ¿estaba este espíritu reviviendo sus últimos segundos, todavía atrapado en el hospital donde dio su último aliento? Los escépticos sostienen que fue un truco de la luz, una ilusión creada por las sombras. Pero para aquellos que han visto las imágenes, una pregunta persiste. Si solo era una sombra, ¿a dónde fue? Los espíritus del escondite. Un guardia de seguridad que patrullaba un hospital a altas horas de la noche oyó ruidos procedentes de un pasillo con poca luz. El sonido era suave, casi juguetón, como si alguien o algo se estuviera escondiendo. Curioso, apuntó con su cámara hacia la zona. Al principio, nada parecía inusual, pero luego se produjo un movimiento. Algo o alguien se asomó por detrás de un escritorio. Una figura en sombras, de baja estatura, desapareció tan rápido como apareció. El guardia, paralizado, siguió grabando. Momentos después, otra figura se asomó desde la dirección opuesta. Al volver a ver las imágenes, se hizo evidente algo inquietante. Ningún ser humano podría haberse movido tan rápido. Si se trataba de una sola persona, ¿cómo podría cambiar de posición en un instante? Algunos creen que eran los espíritus de dos niños jugando al escondite, ajenos al paso del tiempo, que permanecían para siempre en el lugar que una vez conocieron. Sin sonido, es imposible saber lo que el guardia realmente oyó esa noche, pero la visión por sí sola fue suficiente para dejar a cualquiera inquieto. Fantasmas o ilusiones, nadie lo sabe con certeza, pero si se trataba de espíritus, no estaban huyendo, estaban observando. La visión de la niña Rosa en la tranquila habitación de un hospital. Una mujer de 96 años yacía descansando, su tiempo en esta tierra llegando a su fin. Su nieto, que quería capturar un último recuerdo, grabó un vídeo en el que ella hablaba, sin saber que sus palabras le provocarían escalofríos. La frágil mujer, aún lúcida a pesar de su estado, hizo de repente una pregunta. ¿Es China? ¿Esa chica? Su nieto estaba confundido. No había nadie más en la habitación, pero ella insistió, describiendo a una joven vestida de rosa, sonriente, de pie junto a su cama. Una chica que él no podía ver. ¿Puedes ver a esta pequeña niña Rosa aquí? Horas más tarde, después de enterarse de algo inquietante, justo ese día, una niña que coincidía con la descripción había fallecido en la habitación vecina. ¿Era una coincidencia o había regresado para una última visita? Muchos creen que aquellos que se acercan al final de sus vidas ven más allá del velo, vislumbrando espíritus que esperan para guiarlos. ¿Era esta niña vestida de rosa un alma gentil que daba la bienvenida a la anciana al otro lado? Unos días después, ella también falleció, y con ella, el misterio de la niña Rosa se desvaneció en lo desconocido. La camilla que se mueve sola. En lo más profundo de los pasillos del hospital Teopsaco, un trabajador solitario estaba haciendo sus rondas cuando algo extraño llamó su atención. Una camilla aparcada cuidadosamente en el pasillo comenzó a moverse por sí sola. Al principio rodaba lentamente, casi vacilante. Luego, sin previo aviso, cambió de dirección. Nadie la tocó, nadie la empujó y sin embargo avanzó como si la empujara una fuerza invisible. El trabajador, atónito, grabó el inquietante suceso y lo compartió con sus colegas. Algunos lo descartaron, alegando que el suelo debía de estar desnivelado, lo que permitió que la gravedad hiciera su trabajo. Pero otros no estaban tan seguros. Si se trataba simplemente de una pendiente, ¿por qué la camilla se desvió de su rumbo? ¿Por qué se movía con una precisión tan antinatural? Los hospitales soportan el peso de la vida y la muerte, lugares donde innumerables almas han dado su último suspiro. Algunos dicen que ciertas energías persisten, manifestándose de formas que nos cuesta entender. ¿Se trataba solo de física? ¿O era algo, alguien, que intentaba hacer notar su presencia? No hubo respuestas, solo la escalofriante constatación de que a veces incluso lo inanimado se niega a quedarse quieto. La sombra en el vídeo promocional. Un nuevo hospital, un nuevo comienzo y un vídeo promocional destinado a mostrar los últimos avances médicos. Todo iba según lo previsto hasta que algo inesperado apareció en el fondo. Una mujer, el rostro de la campaña, se puso delante de la cámara para pronunciar sus frases. Detrás de ella, las ventanas de cristal reflejaban los inmaculados pasillos del hospital, pero al mirar más de cerca,
había algo más, algo que no debería haber estado allí. Una figura oscura, sin rasgos y siniestra, se movía detrás de ella. Al principio, algunos pensaron que era solo un efecto de la luz, una mancha en el cristal, pero luego, al reproducir el vídeo, algo inquietante se hizo evidente. La figura proyectaba una sombra en la pared. Para que fuera un reflejo, la fuente tenía que ser visible, pero no había nadie más. Ni personal, ni transeúntes, solo un pasillo vacío. Y sin embargo, la sombra se movía como si estuviera observando, deteniéndose el tiempo suficiente para ser notada. ¿Era un error? ¿Una ilusión inteligente? ¿O algo completamente distinto? Algunos creen que los espíritus se adhieren a lugares donde la vida y la muerte están entrelazadas. Si ese es el caso, la historia de este hospital apenas estaba comenzando. El visitante perdido. Era tarde por la noche en un hospital de México, cuando un trabajador médico, agotado por su turno, decidió tomarse un descanso. Se sentó cerca de una camilla, mirando de vez en cuando el monitor de la cámara de seguridad. Entonces sucedió algo extraño. Una persona, alguien que había. De repente apareció una figura en el pasillo, aparentemente perdida, moviéndose vacilante como si buscara una salida. Pero algo en ella no encajaba. No se permitían visitas a esa hora, y sin embargo, esta persona no parecía un paciente ni un miembro del personal. El trabajador, cada vez más inquieto, decidió comprobar las cámaras en busca de respuestas. Pero cuando reprodujo las imágenes, se le heló la sangre. La señal de seguridad mostraba todo: el pasillo, la camilla, la quietud de la noche, pero el visitante no aparecía por ningún lado. Era como si nunca hubiera existido. ¿Era una mente agotada que jugaba una mala pasada, un fallo de la cámara, o se había encontrado con algo que no era de este mundo? No hubo respuestas, solo una verdad inquietante. Quienquiera, o lo que fuera que había visto esa noche, no había dejado rastro. El fantasmal niño visitante. Un hospital de Oriente Medio se convirtió en el escenario de uno de los encuentros paranormales más inquietantes jamás captados por una cámara. Una familia se había reunido en la habitación de un paciente, charlando en voz baja mientras presentaban sus respetos. Al principio, nada parecía inusual, pero luego se hizo evidente la escalofriante realidad. En la esquina de la habitación, un niño pequeño estaba de pie en silencio. Ningún miembro de la familia le prestó atención. Nadie interactuó con él. Entonces, sin previo aviso, los adultos pasaron por encima de él. Al volver a ver las imágenes, quedó terriblemente claro: el niño no era real. No tenía forma sólida. Era una sombra, el contorno de algo que no debería haber estado allí. La familia confirmó más tarde lo que sugerían las imágenes. No había ningún niño entre ellos. El paciente al que estaban visitando falleció esa misma noche, lo que llevó a algunos a creer que la figura espectral no era solo un fantasma, sino un mensajero de la muerte. En muchas culturas, las apariciones infantiles se consideran un mal presagio, a veces incluso demoníacas. ¿Era esta figura un espíritu inocente o era algo más oscuro que acechaba en la habitación, invisible para todos excepto para la cámara? La verdad sigue siendo desconocida, pero para aquellos que han visto el vídeo, una cosa es segura: el niño fantasmal nunca debió estar allí. El encuentro del guardia nocturno. Imagínese caminando solo por un hospital oscuro y abandonado, con sus pasos resonando por los pasillos vacíos. Ahora imagínese oír la voz de un niño que llama cuando se supone que no debe haber ningún niño allí. Eso es exactamente lo que le sucedió a este guardia nocturno, y lo que captó con su cámara es suficiente para que se le pongan los pelos de punta. Durante meses había informado de actividades extrañas, sombras que se movían donde no había nadie, susurros lejanos en plena noche. Pero esa noche en particular, después de escuchar lo que parecía la voz de una niña, decidió documentar la inquietante experiencia. Teléfono en mano, se movió con cautela por los pasillos poco iluminados, siguiendo el sonido. Entonces, en las imágenes, apareció algo extraño. Una figura tenue vestida de blanco se demoró un momento antes de desvanecerse. Al principio, podría descartarse como un objeto en la habitación, una silla tal vez, o un equipo médico. Pero el guardia insiste en que no había nada allí.
Todavía escéptico, las cámaras de seguridad captaron algo aún más espeluznante. Esa misma noche, una figura oscura y sombría salió de la pared. Se quedó suspendida durante unos segundos y luego se desvaneció en el aire. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para aquellos que han visto las imágenes, es difícil desprenderse de la sensación de que algo sigue rondando en ese hospital, observando, esperando y tal vez incluso tratando de comunicarse. El encuentro nocturno de las enfermeras. Los turnos de noche pueden ser agotadores, por lo que a veces las enfermeras hacen lo que pueden para mantener el ánimo. Un grupo de ellas se había reunido en un ala supuestamente encantada del hospital, riendo y compartiendo historias para animar el ambiente. Pero pocos sabían que estaban a punto de convertirse en parte de una. Una enfermera sacó su teléfono para grabar su conversación, sin esperar capturar algo inexplicable en el fondo de la grabación. Se puede ver una pequeña figura que pasa caminando. Al principio, nadie se dio cuenta, pero cuando lo reprodujeron, sus risas se desvanecieron. No había pacientes en ese ala, ni visitantes, nadie más que ellos. La sala quedó en silencio y una sensación de pavor llenó el aire. Entonces, sin previo aviso, una presencia oscura y sombría se precipitó hacia ellos. El vídeo se cortó, pero el terror en sus voces antes del abrupto final fue suficiente para poner la piel de gallina a cualquiera. Y lo que es más importante, ¿los vio a ellos? Fuera lo que fuera, estaba claro que no estaban solos en ese hospital. El descubrimiento de los exploradores urbanos. Explorar hospitales abandonados ya es una tarea arriesgada, pero para dos exploradores urbanos, lo que empezó como una aventura se convirtió en un encuentro escalofriante que nunca olvidarán. Armados con cámaras y linternas, se abrieron paso por los pasillos oscuros de un centro médico abandonado hace mucho tiempo. El aire estaba cargado de polvo y el silencio solo se veía roto por sus pasos. Esperaban ver deterioro, tal vez algunas vibraciones inquietantes, pero no estaban preparados para lo que sucedió a continuación. En lo profundo de uno de los pasillos, escucharon un sonido. Al principio, pensaron que podría ser otro explorador, o tal vez un animal, pero cuando doblaron la esquina, los vieron, figuras de pie en el pasillo. Los exploradores se quedaron paralizados, susurrándose unos a otros. ¿Estaban solos después de todo? Pero antes de que pudieran verlos con claridad, las figuras se movieron y desaparecieron en la oscuridad sin hacer ruido. ¿Era una broma? ¿Un truco de las sombras? ¿O simplemente se habían topado con algo que no era de este mundo? Sea como sea, no se quedaron para averiguarlo. A veces es mejor no perturbar los lugares encantados. El encuentro del visitante en el baño. Los hospitales son bastante inquietantes por sí mismos, pero cuando empiezan a suceder cosas extrañas e inexplicables, se vuelven francamente aterradores. Ese fue el caso de un visitante que acababa de ver a un familiar enfermo cuando experimentó algo que todavía le persigue hasta el día de hoy. Antes de irse a casa, decidió pasar por el baño de visitas. Nada fuera de lo común hasta que oyó algo extraño. Un grito débil y espeluznante resonó desde lo más profundo del baño. Confundido, sacó su teléfono y pulsó grabar. Cuando entró con cautela, al principio las imágenes parecían normales. Solo un baño vacío. Pero entonces, si parpadeas, te lo perderás. Alguien aparece en el fondo, una figura en zapatillas y una bata de hospital deslizándose. Ni siquiera se dio cuenta en ese momento, y solo se dio cuenta de lo que había capturado más tarde. Lo inquietante, se suponía que no había nadie más allí. El personal confirmó más tarde que no faltaba ningún paciente. Entonces, ¿quién o qué fue captado por la cámara? Muchos creen que fue el espíritu de un antiguo paciente que aún deambula por los pasillos del hospital. Una cosa es segura, este visitante no volverá a usar ese baño en mucho tiempo. El ala abandonada. Algunos lugares simplemente dan mala espina. Así es exactamente como un trabajador del hospital describió el ala abandonada. Tuvo que comprobarla una noche, cuando la mayor parte del hospital todavía estaba en uso. Esta sección había permanecido intacta durante meses, sin pacientes, sin personal, sin nada. O eso creía él. Estaba terminando unas tareas cuando un ruido bajo y antinatural le hizo sentir un escalofrío. Su instinto le decía que se fuera, pero la curiosidad pudo más que él. Teléfono en mano,
Empezó a grabar. Fue entonces cuando algo se movió desde el lado derecho del encuadre. Una figura se asomó a la vista, no humana, no sólida, una forma borrosa, teñida de marrón, casi translúcida, que lo miró antes de desvanecerse. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que desapareciera, dejando solo el silencio y el peso de algo invisible en el aire. ¿Era un truco de la luz? ¿Un fallo de la cámara? ¿O uno de los espíritus que, según se rumorea, aún deambulan por los pasillos? Sea cual sea la respuesta, una cosa estaba clara. Esta parte del hospital puede estar abandonada, pero está lejos de estar vacía. El misterio de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad están pensadas para capturar el mundo real, pero a veces captan cosas que desafían toda explicación. Esta grabación, tomada apenas unas semanas antes de que el hospital cerrara definitivamente, es uno de esos casos. El clip comienza como cualquier otra grabación de vigilancia. Un pasillo, con poca luz, nada inusual. Pero entonces algo se mueve. Una forma brillante, casi translúcida, se lanza detrás de una puerta de vidrio semitransparente. Al principio, el guardia que mira los monitores asume que es un reflejo o un simple truco de la luz. Pero mientras observa, la forma se mueve una y otra vez. Algo estaba allí. Decidido a investigar, el guardia camina hacia el pasillo. Sus pasos resuenan en el inquietante silencio. Llega a la puerta, escudriña el área, pero no ve nada, solo espacio vacío. Entonces, sin previo aviso, la figura luminosa pasa a toda velocidad, desapareciendo en el aire. El guardia retrocede. Esto no era normal. No era un fallo. Algo había quedado grabado en esa cámara. Algo que no debería haber estado allí. ¿Era la prueba de un espíritu inquieto o había otra explicación? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Este hospital tenía secretos que se negaban a permanecer enterrados. Encuentro nocturno de seguridad. A veces, la mejor evidencia paranormal proviene de aquellos que ni siquiera la estaban buscando. Ese es el caso del siguiente video, capturado por un guardia de seguridad del hospital que nunca creyó en fantasmas hasta que... ¿Cómo empezó con un ruido? Un sonido extraño e inexplicable provenía de un piso superior abandonado. El guardia, curioso pero cauteloso, sacó su teléfono y comenzó a grabar mientras subía las escaleras. Muy bien, chicos. Estoy en los pisos vacíos. Estaba escuchando un ruido hace un momento. Me está asustando un poco, así que voy a grabar un poco. Al principio, no pasa nada. El pasillo está inquietantemente tranquilo. Pero entonces algo se mueve detrás de una silla cerca de una ventana. Una figura en sombras permanece inmóvil. El guardia no reacciona, aparentemente inconsciente de su presencia. ¿Fue un truco de la luz? ¿Una mala interpretación de los objetos en la habitación? Pero entonces, al final del pasillo, aparece otra sombra, una que el guardia no notó en absoluto. Se mueve sutilmente antes de desaparecer en la oscuridad. ¿Coincidencia? ¿Fallo de la cámara? ¿O una prueba innegable de que algo aún permanece en este hospital vacío? Una cosa es segura. No patrulla esa planta solo. El torso en México. Los avistamientos de fantasmas son bastante inquietantes, pero cuando desafían las leyes de la física se vuelven francamente aterradores. Eso es lo que hace que este próximo encuentro, capturado por un guardia nocturno en México, sea uno de los más extraños. Siempre se había rumoreado que el hospital en cuestión estaba embrujado. Los miembros del personal hablaban en voz baja de pacientes fantasmagóricos que se veían deambulando por los pasillos a altas horas de la noche. Algunos lo restaron importancia como superstición hasta que aparecieron estas imágenes. A primera vista, el pasillo tenuemente iluminado parece vacío, pero entonces ocurre algo espantoso. Si se mira de cerca, un torso, sí, solo un torso, parece levantarse del suelo, sin piernas, sin parte inferior del cuerpo, solo una mitad superior incorpórea que aparece y desaparece de la vista. El guardia de seguridad, atónito, insiste en que no se trata de un fallo de la cámara. Cree que se trata de la manifestación de un espíritu que intenta interactuar con los vivos. Pero, ¿cómo se explica una figura que no está del todo ahí? Los escépticos sostienen que podría tratarse de una distorsión en el metraje, un truco visual. Pero los creyentes piensan lo contrario. ¿Podría ser el fantasma de un paciente atrapado para siempre entre dos mundos?
el metraje nos deja más preguntas que respuestas. El encuentro de Jay Breezy. Una cosa es oír historias de fantasmas y otra es experimentarlas de primera mano. Eso es exactamente lo que le sucedió a Jay Breezy, un guardia de seguridad que una noche captó algo escalofriante con la cámara. Las imágenes lo muestran de pie en el vestíbulo del hospital, revisando tranquilamente los monitores cuando nota algo extraño. Aparece una figura sombría que camina lentamente hacia él. Lo ve con sus propios ojos, pero antes de que pueda reaccionar, desaparece. Su reacción no tiene precio. «Mira, lo tengo. Lo vi, exclama. Luego desapareció justo ahí, detrás del mostrador. Su voz oscila entre la excitación y la inquietud mientras procesa lo que acaba de suceder. Al principio, cree que se lo está imaginando, pero cuando revisa las imágenes de CCTV, la prueba es innegable. La figura era real, al menos tan real como puede serlo un fantasma. Lo que hace que este encuentro sea tan inquietante es lo casual que parece todo. Parece que, fuera lo que fuera esta entidad, no tenía prisa. Se movía con determinación, como si hubiera caminado por ese vestíbulo 1000 veces antes. ¿Era un espíritu persistente del pasado del hospital o simplemente algo que hacía notar su presencia? Jay Breezy está convencido. El caso embrujado de Kimberly. Cuando trabajas en el turno de noche en un hospital, te acostumbras a ruidos extraños, luces parpadeantes y la sensación inquietante ocasional. Pero para Kimberly, una enfermera de Maine, las historias que una vez ignoró se volvieron imposibles de negar. Al principio, desestimó los rumores de fantasmas. Superstición, pensó. Pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y, lo más inquietante de todo, reflejos de figuras donde no debería haber ninguna. Una noche, capturó algo escalofriante. Al revisar sus imágenes, notó una persona reflejada en el cristal de una luz del hospital. ¿El único problema? Se suponía que no había nadie allí. Decidida a llegar al fondo del asunto, volvió a visitar el mismo pasillo al día siguiente, situándose en el mismo lugar donde apareció el reflejo. Explicó lo que había sucedido hasta que lo volvió a ver. Otra figura fantasmal apareciendo en el cristal. ¿Coincidencia? ¿Un truco de la mente? ¿O era algo que intentaba hacerse notar? Kimberly empezó a compartir estas experiencias en Internet, pero a medida que sus encuentros se volvían más aterradores, sucedió algo extraño. Lo borró todo. Sin explicación, simplemente desapareció. ¿El miedo la había alejado finalmente? ¿O había visto algo que no debía? A Kay le encanta explorar manicomios abandonados. Algunos lugares guardan recuerdos de dolor, tristeza y tragedia, y algunos de esos recuerdos nunca desaparecen. Eso es lo que Kay Love y su equipo descubrieron cuando exploraron un manicomio abandonado, documentando sus hallazgos para su canal. A Love le encanta investigar. Con el equipo de caza de fantasmas en la mano, caminaron por los pasillos en ruinas, revisando cada habitación, esperando encontrar nada más que polvo y descomposición. Pero cuando revisaron sus imágenes más tarde, se dieron cuenta de que habían capturado algo completamente diferente. Al final de un largo pasillo, apareció algo. Una figura en sombras, apenas visible. Permaneció inmóvil antes de entrar de repente en una habitación cercana. Kay jura que no vio nada en ese momento. Ninguno de sus amigos había estado en esa sección del edificio. Entonces, ¿qué quedó grabado en la cámara? ¿Un truco de la luz? ¿Un espíritu que permanece en el lugar que una vez fue su hogar? Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara. Este manicomio puede estar abandonado, pero está lejos de estar vacío. Sombras en la UCI. Estar en la UCI ya es una experiencia angustiosa, pero imagínate sentir que alguien o algo está en la habitación contigo cuando no hay nadie más. Un paciente, incapaz de dormir, tenía la inquietante sensación de que no estaba solo. Veía destellos de movimiento en los rincones de su visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. La inquietud se hizo más fuerte, así que decidió hacer lo que haría cualquiera con un smartphone: empezar a grabar. Las imágenes son escalofriantes. Una sombra tenue se desliza por la habitación justo delante de su cama de hospital. No es la sombra de un médico o una enfermera, ni la suya propia. Es algo completamente distinto.
¿Era solo un truco de la iluminación? ¿Un reflejo? ¿O algo más siniestro? Fuera lo que fuera, el paciente quedó tan conmocionado por lo que capturó que se negó a dormir con las luces apagadas durante el resto de su estancia. Si se trataba de un visitante, ciertamente no era uno de la tierra de los vivos. El hombre sombra de México. Algunos avistamientos de fantasmas son figuras sutiles y borrosas, ruidos inexplicables, pero luego hay encuentros tan claros, tan innegables, que incluso los escépticos luchan por explicarlos. Este es uno de esos casos, captado en un hospital de México. En estas imágenes se ve a dos enfermeras bromeando durante su turno de noche. Todo parece normal hasta que una de ellas se da cuenta de que hay algo más allá de la puerta del quirófano. Y entonces sucede. Una sombra oscura, de forma humanoide, se mueve rápidamente por la habitación. No camina, no se desliza. Se mueve con una velocidad antinatural de un lado a otro de la pantalla, desapareciendo en el aire. Las enfermeras se quedan paralizadas. La habitación al otro lado del cristal debería estar vacía. No hay personal, ni pacientes, ni explicación lógica para lo que acaban de ver. El fenómeno del hombre de las sombras se ha reportado en hospitales antes. Figuras oscuras y fugaces que se mueven más rápido de lo que debería hacerlo cualquier humano. ¿Son espíritus de antiguos pacientes o algo completamente distinto? Una cosa es cierta. Lo que apareció en esa habitación no debería estar allí, y tan rápido como llegó, se fue. El espíritu del Hospital Estatal de Norwich. Las historias de fantasmas son una cosa. Experimentarlas de primera mano es otra. Eso es exactamente lo que le sucedió a un grupo de amigos que decidió explorar el infame Hospital Estatal de Norwich. Un lugar del que se rumorea desde hace mucho tiempo que es un punto de acceso para la actividad paranormal. Buscaban emociones fuertes, pero lo que encontraron fue algo que quizá desearían no haber encontrado nunca. Armados con linternas y un teléfono para documentar su aventura, deambulaban por los pasillos en ruinas, susurrando sobre las inquietantes leyendas vinculadas al hospital. Pero entonces algo les susurró de vuelta. Una voz, inconfundiblemente la de una joven, resonó en el espacio vacío. Se quedaron paralizados. ¿De verdad acaban de oír eso? ¿O les estaba jugando una mala pasada su imaginación? No fue hasta que revisaron sus imágenes cuando se les hizo un nudo en el estómago. Una tenue figura blanca apareció detrás de una puerta de cristal rota, casi como si alguien, o algo, los estuviera mirando fijamente. ¿Era una ilusión? ¿Un reflejo? ¿O realmente se habían encontrado cara a cara con un espíritu atrapado en las ruinas de Norwich? Una cosa es segura. No se trataba de una broma ordinaria ni de un fallo de la cámara. Lo que les habló esa noche sigue siendo un misterio. El testimonio de un enfermero. Los hospitales pueden ser lugares inquietantes, especialmente en plena noche. Pero para un enfermero, los extraños sucesos en su lugar de trabajo eran más que inquietantes. Eran francamente aterradores. Desde que empezó a trabajar en este hospital en particular, había oído susurros en habitaciones vacías y había visto figuras por el rabillo del ojo, e incluso había sentido caídas repentinas de temperatura. Pero los sucesos de una noche le hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre el más allá. Empezó como cualquier otro turno de noche. Los pasillos estaban tranquilos, los pacientes dormidos. Entonces, un fuerte estruendo resonó en el vestíbulo. Corrió a comprobarlo, esperando encontrar a un paciente en apuros. En cambio, no encontró nada, solo una silla volcada, una que había estado en su sitio sin ser tocada momentos antes. Aún conmocionado, regresó a su puesto solo para recibir una alerta del sistema de seguridad del hospital. Las imágenes mostraban una figura oscura deslizándose por el pasillo, una que no era humana. ¿Y el momento más aterrador? La noche siguiente, mientras hacía su ronda, algo invisible susurró su nombre. Se dio la vuelta, pero el pasillo estaba vacío. El personal se rió, tratando de ignorar lo inexplicable, pero para este enfermero, la evidencia es clara. Algo más está trabajando en el turno de noche. El ritual de Brian Varano. Algunos lugares deben dejarse en paz, algunos rituales nunca deben realizarse. Pero Brian Varano y su equipo estaban decididos a traspasar los límites.
Armados con cámaras y equipo de caza de fantasmas, entraron en un hospital recientemente abandonado, un lugar ya conocido por su actividad paranormal. Pero la curiosidad se convirtió en miedo cuando cometieron un único error crítico. Intentaron un ritual para contactar con el mundo de los espíritus. Al principio, todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El resto del equipo estaba en las plantas inferiores mientras Brian preparaba su equipo, esperando cualquier señal de lo sobrenatural. Pasaron los minutos y entonces algo cambió. Un escalofrío en el aire, un ruido extraño, y luego el momento que le hizo temblar la columna vertebral. Su cámara captó un movimiento, pequeño, fugaz, pero inconfundible. Una figura tenue, infantil, que se movía entre las sombras. ¿Era un truco de la luz? ¿Un fallo en la grabación? ¿O Brian acababa de invocar algo que no debería haber hecho? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa está clara. El hospital puede haber estado abandonado, pero lo que hubiera dentro esa noche no había desaparecido. Desde figuras sombrías hasta susurros inquietantes, estos encuentros en hospitales encantados nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Son almas que persisten? ¿Ecos del pasado? ¿O algo que está más allá de nuestra comprensión? Háganos saber lo que piensa en los comentarios y, si se atreve, suscríbase para obtener más contenido escalofriante. Manténgase a salvo y duerma tranquilo.